Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo se almacenan las contraseñas, ya sea en una base de datos o en otro sistema de almacenamiento, y cómo almacenarlas de manera segura. Entonces, lo primero que vamos a ver es dónde se almacenan estas contraseñas. Normalmente tenemos una base de datos que puede ser Postgres, MySQL o u otro mecanismo en el que tenemos pues el email o el usuario y la contraseña. Ahora bien, queremos que esta contraseña, que cualquiera que entre a esta base de datos no pueda ver el valor original de las contraseñas por motivos de seguridad. Imaginémonos que una persona se mete a la tabla y descarga toda la tabla. Entonces tendría las contraseñas de Google o de Facebook o de el programa que estamos haciendo. Entonces eso es algo que no queremos y queremos protegerlo. Entonces, para ello tenemos que saber qué es un hash. Y un hash no es más ni menos que una función que convierte un conjunto de datos, da igual el tamaño de ese conjunto de datos, si es un mega, si es un giga, si son dos palabras o dos caracteres, da igual, convierte este conjunto de datos en un tamaño fijo mediante un algoritmo. Los algoritmos más famosos suelen ser SAT256 o SAT512 y hay muchos algoritmos. El SA1 y el MD5 no se usan, pero porque son inseguros, pero están ahí. Entonces, al hacer esta operación, al realizar esta operación, esta es una operación de un solo camino. Es decir, si nosotros hacemos un hash de una contraseña, no podemos obtener el valor original de esta contraseña. ¿Esto qué nos permite? Que si guardamos el valor original de la contraseña que ha puesto el usuario y cuando el usuario está escribiendo en la aplicación la contraseña, hacemos la misma operación, generamos el hash y comparamos estos dos hashes, podemos saber si una contraseña es correcta, aunque no sepamos el valor original. Pero si tenemos acceso a una operación que hemos hecho en el pasado y hacemos esa operación otra vez para comprobar que el usuario ha puesto esa contraseña. Entonces, este es el objetivo de un hash. Pero hay diccionarios online, diccionarios en internet que computan estos hashes. Y ahí es donde entra el concepto del salt. Salt es una string, una cadena de texto aleatoria que ponemos al final de la contraseña. Y si mi contraseña es DevToday y el hash de DevToday es conocido en internet, o sea que una persona con el hash de DevToday puede hacer la operación inversa porque alguien ha computado este hash previamente. En vez de poner DevToday, ponemos DevToday y David Viejo, que es mi nombre. Entonces, todas las contraseñas van a ir con esta nueva cadena al final o delante, da igual. Entonces va a ser mucho más complicado que este valor pueda ser deducido del hash. Y este sal puede ser dinámico, puede ser por contraseña. Hay gente que lo guarda en la tabla, pero en realidad es una buena no es una mala técnica guardarlo en la tabla, porque te permite que cada contraseña tenga su propio salt. Y este salt puede ser generado, puede ser hasta de 32 caracteres, o sea, puede ser bastante grande el salt. Entonces, una vez que tenemos la contraseña, le sumamos el salt y obtenemos el valor del hash, igual que hemos visto en esta figura. Aquí lo que nos falta es el salt. Y por último, hacer un checklist de todas las cosas que tenemos que hacer para almacenar contraseñas de manera insegura. Lo primero es utilizar un sistema de hash seguro, SA256, SA512. Utilizar el salt para realizar el hash, si no es casi como no utilizar un hash, porque por ejemplo, si un usuario pone una contraseña, un 1234556, una contraseña que sea insegura, entonces va a ser muy fácil para el atacante saber la contraseña original. Y como plus, se puede, aparte de hacer un hash de la contraseña, encriptar esta contraseña con una clave, ya sea encriptación asimétrica o encriptación simétrica. Normalmente se suele hacer con encriptación simétrica porque es mucho más fácil.
de gestionar. Es una clave que puede ser de cualquiera que nosotros queramos y no tenemos que tratar con la criptografía de clave pública. Y bueno, hasta aquí esta parte. Ahora vamos a ver el vídeo de cómo hacer la demo, cómo hacer un hash en Colab. Bueno, empezamos con la parte de la demo. Estamos en Google Colab, que es un servicio gratuito para ejecutar cuadernos de Python. Se suelen llamar en inglés notebooks. Y es una herramienta bastante sencilla para ejecutar Python y está dividido en varias celdas. La primera celda, en esta celda estamos instalando bcrypt, que va a ser una de las maneras con las que vamos a hacer el hash de una password. Esto es un ejemplo real. Si tuviéramos una aplicación en Python en la que tuviésemos una tabla con SQL Alchemy o con otro ORM de Python, podríamos ejecutar este código para guardar la contraseña. Entonces, vamos a instalar esta librería, la vamos a necesitar más adelante. Aquí hay unos recursos interesantes. Hash y desencriptar hashes. Por ejemplo, vamos a instalar la librería. Vamos a ejecutar las primeras 4 celdas. Y ahora vemos este recurso y por qué va a ser útil. Y ahora veremos por qué MD5 no hay que usarlo. Entonces, la contraseña que vamos a usar es hello world. Este B antes de esta comilla significa que esto va a representar los bytes de esta cadena. Esto no es una cadena en realidad, son los bytes. Y en esta celda estamos utilizando la librería hashleaf, que es para simplemente hacer un hash de la contraseña que hemos declarado antes. Declaramos aquí el hash, luego actualizamos con la password y bueno, si queremos obtener los bytes utilizaríamos el DYS y si queremos ver el formato, el hash resultante en formato hex, que es este formato en hexadecimal, entonces podemos utilizar hexdigest. Entonces ejecutamos esto y si nos fijamos, cada vez que lo ejecutamos va a dar el mismo. Termina en C4, lo ejecutamos otra vez, va a dar el mismo. Y esto es una cualidad del hash. A la misma contraseña, pues se utiliza da el mismo hash. Pero ahora lo vamos a utilizar con el MD5. Como podemos ver, el MD5 es significativamente más pequeño. Es mucho más pequeño. Entonces, lo ejecutamos, va a dar esta cadena y esta es la principal razón por la que MD5 es inseguro. Si vamos a esta página web md5decrypt.net, esto ponemos en inglés, entonces aquí ponemos este hash y decimos decrypt. Si está en la base de datos nos va a dar el resultado. Entonces hemos visto que de un hash que en teoría no podíamos hacer una operación inversa, pero en este caso pues tiene un diccionario con muchos hashes en MD5 y es mucho más fácil tener un diccionario en MD5 que en SHA-256. Seguramente si cambiamos la contraseña hello world 1 y ejecutamos otra vez el MD5 y lo buscamos, seguramente este también estará. Sí, aquí está. No está todo, por ejemplo si pongo yo qué sé, Python Notebook 1, 2, 3, 4, 5, 6, me sorprendería que estuviese, pero a lo mejor está. Decrypt. Este hash no está en la base de datos, entonces no lo puedo tener. Bueno, volvemos con el hello world. No están todos los hashes, pero sí que está la mayoría y hay mecanismos para que no tengo claro, ni yo, vamos, no he indagado en ellos, pero los hackers, por alguna manera decirlo, son los que tienen herramientas para, en base a un hash, en base a un determinado número de cosas, poderte sacar el hash, el contenido original. Bueno, vamos a ejecutar esto, esta fila, también esta fila, nos da el resultado que teníamos anteriormente y ahora vamos a ver bcrypt. Bcrypt en realidad es una manera en la que el hash y el salt que vimos al principio del vídeo, el salt es lo que se añade al final de la contraseña para que sea
dinámica para que no puedas obtener la contraseña original tan fácilmente. Entonces, con bcrypt, que en realidad es una librería que está en muchos lenguajes, lo que puedes hacer es, tienes el salt, que el salt aquí podemos generar uno aleatorio, podríamos generar uno por cada contraseña, y después con esta librería le pasamos la password y le pasamos el salt. Y aquí estamos imprimiendo primero el salt, que empieza por $2b, $12 y un conjunto de caracteres, y el contenido hash es este salt, que es el que va al inicio, más todo esto. Y con esto podemos comprobar si un hash es el mismo o no, porque tendríamos que tener el mismo salt. Vamos a mover esto aquí para tener el mismo salt. Bcrypt no está definido, no pasa nada. Vale. Y entonces el salt siempre será el mismo, porque no estamos generando un salt cada vez que generamos que ejecutamos esta celda, por lo tanto siempre va a ser el mismo. Coa, vemos que acaba en coa, esto, o sea que es el mismo. ¿Y qué haríamos para comprobar la contraseña? Imagínate que nos pide la contraseña. Esto es password input. Nos pide la contraseña a alguien. Introduzca la contraseña, la password. Vale. Y ahora vamos a hacer aquí new hash, va a ser igual al password input que hemos puesto. Este input lo que nos va a hacer es preguntar por una contraseña y le vamos a pasar el salt. Y aquí vamos a poner vamos a sacar el nuevo hash, y si el nuevo hash es igual al hash que hemos calculado antes. Entonces aquí le pongo una contraseña, no es la misma. Vale, tengo que convertir esto a bytes. Me se ha olvidado, no es la misma. Vale, false. Ya habéis visto que esto no da lo mismo. Este termina en coa, pero si aquí le pongo hello world, entonces sí que va a ser la misma. Y así es. Este sería el mecanismo de verificar si este input, voy a poner aquí un espacio, ahora parece más real. Si este input fuera el de una página web normal con usuario y contraseña, pues podríamos verificar la contraseña sin tener la contraseña original. No es la misma, pues esto va a dar el false. Y bueno, como hemos hablado con la encriptación, utilizando Fernet, que es un algoritmo de encriptación simétrica, o sea que utilizamos un secreto común. Utilizando Fernet, que lo tenemos aquí estamos generando una clave. Entonces, generamos una clave y utilizamos la librería Fernet de la clase Fernet de criptografía. Esta es una librería de Python que es muy útil para todo el tema de criptografía, tanto simétrica como criptografía asimétrica. Entonces, bueno, aquí estamos imprimiendo la instancia Fernet. No nos interesa mucho, la verdad, esta parte, pero sí que podemos encriptar. Imagínate que queremos encriptar la contraseña, password. Entonces esta sería la manera de encriptar la contraseña. Pero si queremos encriptar la contraseña, el hash de la contraseña, que ya no me acuerdo cómo era, hash pw, le pasamos el password y le pasamos el salt. Entonces este sería todo el churro del hash de la contraseña encriptado. Y si queremos desencriptarlo, pues aquí, imagínate que aquí ponemos encrypted hash igual a esto y vamos a mostrarlo. Y aquí para desencriptarlo, utilizando la misma clave, esta clave puede estar
Bueno, de hecho podemos sacar la clave por aquí, es un conjunto de bytes. Bueno, creo que es algo en base 64 porque tiene este igual, no estoy seguro. Pero bueno, depende del mecanismo de generación. Pero al final, utilizando esta clave podemos encriptar y desencriptar este hash que está encriptado. Si aquí vamos a sacar el resultado de el hash de la contraseña más el salt, este sería acabado en coa, y aquí si hacemos un decrypt del hash encriptado, pues tendríamos el hash original. Y si hacemos que esto sea igual a bcrypt, hasheamos la contraseña más el salt, entonces ya tenemos el ciclo completo. Y estos serían los mecanismos que podríamos utilizar para mantener más seguro una contraseña en una base de datos o en cualquier sitio donde se almacene. Y bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea, dejadlo en los comentarios y la responderemos. Si veis que pues a lo mejor hay un tema que se ha quedado para explicar o que queréis más información, dejadlo en los comentarios y lo veremos. Muchas gracias por vernos y bueno, hasta la próxima. Hasta luego.